Para la valoración de la movilidad articular de la mano y la muñeca, vamos a utilizar la goniometría. Muñeca, que realiza movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Para valorar la articulación de muñeca, se ubicará al paciente en sedente con el brazo apoyado sobre una superficie, el antebrazo en pronación y la mano por fuera de la camilla. El eje del goniómetro se ubicará sobre la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea media de la diáfisis cubital. El brazo móvil se ubicará alineado sobre la línea media de la diáfisis del quinto metacarpiano. Para valorar la flexión se le pide al paciente que lleve la palma de la mano hacia abajo hasta la máxima amplitud de movimiento. La flexión de muñeca tiene una amplitud aproximada de 0 a 85 grados. Para valorar la extensión se ubica el goniómetro de la misma manera que para la flexión. Desde neutro se le pide al paciente que lleve la mano hacia arriba hasta la máxima extensión. Y se acompaña el movimiento con el eje móvil del goniómetro. La extensión de muñeca tiene un movimiento aproximado de 0 a 85 grados. Para valorar la abducción y la aducción de la muñeca, apoyamos completamente la muñeca en la superficie. El eje del goniómetro se ubicará en el centro de la muñeca. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea media del antebrazo. El brazo móvil se ubicará sobre la línea media de la diáfisis del tercer metacarpiano. Para medir la abducción se le pide al paciente que realice una desviación de la mano hacia afuera. La amplitud articular de este movimiento es de 15 grados aproximadamente. Para valorar la aducción se coloca de nuevo la mano en neutro, ubicando el eje móvil en la misma posición. Se le pide al paciente que lleve la mano hacia afuera. Este movimiento tiene una amplitud articular de 0 a 45 grados. Articulación metacarpofalángica, que realiza movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. La articulación metacarpofalángica realiza 4 movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. El paciente se encuentra en sedente con el brazo apoyado sobre una superficie, el antebrazo en pronación. Se ubica el eje de goniómetro en la superficie dorsal de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo se coloca en la superficie dorsal del metacarpiano a evaluar y el brazo móvil se ubica en la línea media de la superficie dorsal de la falange proximal de la articulación a medir. Se le pide al paciente que realice flexión del dedo a evaluar. El rango de movimiento para la flexión de esta articulación es de 0 a 90 grados. Para realizar la valoración de la extensión se realiza de la misma manera. Se le pide al paciente que realice la extensión del dedo ubicándolo de nuevo en la posición inicial. El rango de movimiento para la extensión de esta articulación es de 90 a 0 grados. La abducción y la aducción en la articulación metacarpofalángica. Esta articulación está formada por el metacarpiano del dedo valvar y la falange proximal. El eje del goniómetro se ubica en la línea media dorsal de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo se ubica en la línea media dorsal del metacarpiano a valvar. El brazo móvil sobre la línea media dorsal de la falange proximal a evaluar. Se le pide al paciente que realice separación de los dedos y se acompaña el movimiento con el eje móvil. El rango del movimiento para la abducción en esta articulación es de 0 a 20 grados. Para valorar la aducción se le pide al paciente que vuelva a juntar los dedos. El rango de movimiento para esta articulación es de 20 a 0. Articulación interfalángica proximal, realiza movimientos de flexión y extensión. La articulación interfalángica proximal. Esta articulación se encuentra entre la falange proximal y la falange media. El eje del goniómetro se ubica sobre la cara dorsal de la articulación interfalángica proximal.
El brazo fijo se ubica a lo largo de la línea media de la falange proximal y el brazo móvil se ubica en la línea media de la falange distal. Se le pide al paciente que realice flexión del dedo y se acompaña el movimiento con el brazo móvil, teniendo cuidado de que no se mueva la muñeca. El rango de movimiento para esta articulación es de 0 a 120 grados. Para valorar la extensión se le pide al paciente que extienda el dedo volviendo a la posición inicial. El rango de movimiento para la extensión es de 120 a 0 grados. Articulación interfalángica distal realiza movimientos de flexión y extensión. Articulación interfalángica distal, vamos a evaluar el movimiento de flexión y extensión. Esta articulación se encuentra entre la falange media y la falange distal. El eje se posiciona sobre la cara dorsal de la articulación interfalángica distal. El brazo fijo a lo largo de la línea media de la falange media. El brazo móvil a lo largo de la línea media de la falange distal. Se le pide al paciente que realice flexión y se acompaña con el brazo móvil fijando la articulación interfalángica media. Este movimiento tiene una amplitud articular de 0 a 80 grados. Para valorar la extensión se le pide al paciente que retorne a la posición inicial. Este movimiento tiene un rango articular de 80 a 0 grados. Metacarpofalángica del pulgar realiza movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción. La carpofalángica del pulgar realiza movimientos de flexión y extensión. Se ubica la mano del paciente lateralmente. Esta articulación se encuentra formada por el primer metacarpiano y la falange proximal del pulgar. El eje se ubica sobre el dorso de la articulación. El brazo fijo se ubica en la línea media dorsal del primer metacarpiano y el eje móvil se ubica sobre la línea media dorsal de la falange proximal. Se le pide al paciente que realice flexión y se acompaña el movimiento con el goniómetro. El rango de movimiento para la flexión de la articulación es de 0 a 50 grados. Para valorar la extensión, se le pide al paciente que extienda el dedo o lo devuelva a la posición inicial. El rango de movimiento para esta articulación es de 50 grados a 0. Para la abducción y la aducción del pulgar, el usuario ubica la mano en posición intermedia. El eje se ubica entre la primera y la segunda articulación carpometacarpiana. Se le pide al paciente que aleje el dedo de la mano. Se acompaña con el eje móvil. El rango de movimiento para la abducción del dedo es de 0 a 60 grados. Para valorar la aducción se le pide al paciente que cierre el dedo o lo devuelva a la posición inicial. El rango de movimiento para la aducción del pulgar es de 60 a 0.